Hola muchachos, buenos días. Hoy les voy a hablar un poquito de lo que sería el sistema somatosensorial, todos sus receptores y cómo se va a codificar la información que impacta en este sistema. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es el concepto de somestesia. Tenemos que la somestesia hace referencia a todo lo que es la sensibilidad somática. ¿Qué ocurre? Que el sistema somatosensorial va a ser el encargado de percibir todas las sensibilidades, exceptuando aquellas que están relacionadas con los sistemas sensoriales especiales, como lo que sería el sistema visual o el sistema auditivo. Esta somestesia se va a dividir en cuatro submodalidades, ¿ok? Estas cuatro submodalidades van a tener receptores que tienen propiedades particulares. Tenemos el caso del tacto, la sensibilidad térmica, la nocicepción y la propiocepción. La nocicepción vamos a tener que es la transmisión de señales que tienen que ver con lesión tisular o con irritación química y que son percibidas como estímulos dolorosos. Y la propiocepción es aquella que tiene que ver con el sentido de la posición dinámica y estática de lo que es las extremidades y los segmentos corporales como tal. En este sistema somatosensorial, específicamente en cuanto a los receptores sensoriales, vamos a tener una estructura básica, que ese receptor o esa célula receptora va a tener la capacidad que aparte de actuar como receptor, va a ser una fibra aferente primaria, ¿ok? Que actúa en cada una de las modalidades, que está mediada por un sistema distinto tanto de receptores como de vías de ascenso de información hasta las cortezas cerebrales. Entonces, el receptor sensorial o la célula receptora es la primera célula sobre la cual va a impactar el estímulo y que es la célula encargada entonces de generar la transducción de la señal. ¿Qué significa traducir la señal? Básicamente significa la transformación de la energía del estímulo en una señal que la célula luego pueda manejar para que la información logre ascender a la corteza somatosensorial primaria. Ahora, a pesar de tener distintas submodalidades, vamos a tener una estructura básica para todo el sistema somatosensorial, en el cual el receptor actúa como una neurona aferente primaria, que sería esta estructura verde que vemos acá, encargada de la traducción de la señal. Continúa esta fibra aferente primaria, llega hasta el ganglio de la raíz dorsal y penetra en la médula espinal por la raíz dorsal y la información sale por la raíz ventral como tal. Ahora, la célula receptora, además de actuar como transductor de la señal, vamos a tener que tiene dos características o dos propiedades sumamente importantes. El primero es que son altamente selectivas para estímulos específicos y el segundo que actúan como amplificadores de la señal. ¿Qué significa que son selectivas pero no específicas? Significa que la célula receptora puede recibir una gran cantidad de estímulos, pero solo va a ser capaz de traducir uno en específico. En este caso tenemos en este esquema que la célula receptora recibe un estímulo A, uno B y uno C. Sin embargo, se supone que, por decirlo de alguna forma, ella es específica al estímulo B, que será el único capaz de traducir. Por eso se dice que es selectivo. ¿Por qué no es específico? Porque podemos tener un estímulo A para el cual no es específico, pero que sea de gran intensidad y que logre activar a la célula receptora y logre generar una señal nerviosa. Luego tenemos que actúan como amplificadores de señal porque básicamente cuando se aplica un estímulo se activan una cascada de segundos mensajeros que obviamente van a amplificar esa señal. Los seres humanos en general vamos a tener cuatro clases de receptores y cada uno de ellos es sensible de manera primordial a un solo tipo de energía. Entonces, si el estímulo es mecánico, se activan los mecanoreceptores. Si el estímulo es químico, se activan los quimioreceptores. Si el estímulo es térmico, los termorreceptores. Y si el estímulo es lumínico, se activan los fotorreceptores. ¿Cómo es la transducción del estímulo? Básicamente lo que vamos a tener es que se transforma la energía de una señal eléctrica que pueda propagarse hasta el sistema nervioso central. Entonces, en todos los casos, luego de que se aplica el estímulo sobre el receptor, la transducción del estímulo produce o una apertura o un cierre de canales iónicos y de esta forma se modifica el potencial de membrana. ¿Qué ocurre? Que la fibra, cuya especialización en la punta va a tener los receptores sensoriales, cuando llega el estímulo adecuado podemos tener una despolarización de la membrana y entonces se forma lo que se denomina el potencial receptor. Ese potencial receptor, dependiendo de la cantidad de moléculas y de canales que van a lograr ser abiertos por una corriente que sea o de mucha intensidad o de poca intensidad, puede producir una despolarización, que es importante entender que ese primer potencial o el potencial receptor es un potencial electrotónico, es decir, que tiene amplitud variable y que depende de la intensidad del estímulo. Luego de ese potencial, este va a avanzar de manera pasiva por toda la fibra y como es electrotónico puede decaer con la distancia y con el tiempo hasta que llegue a una zona específica que es la zona iniciadora de espigas, que es esta que está acá.
que es una zona que tiene una muy alta densidad de canales sodio-potasio voltaje dependientes, ¿ok? Si cuando el potencial electrotónico llega a esta zona es supraumbral, se va a desencadenar un potencial de acción. Ese potencial de acción, como es una respuesta de tipo todo o nada, se va a propagar a lo largo de toda la fibra sin decaimiento, ¿ok? Esa señal por una sinapsis va a ser transmitida a una neurona de segundo orden y luego esa se conecta con una de tercer orden y llega entonces a la corteza cerebral. Esta codificación del estímulo sensorial vamos a tener que es como el sistema es capaz de codificar distintos atributos del estímulo. Y cuando hablamos de atributos, nos estamos refiriendo a las características o a las propiedades de ese estímulo. Es decir, es como el sistema es capaz de saber si el estímulo que se le aplicó fue lumínico, fue químico, fue de alta o de baja intensidad, o cuánto tiempo está durando el estímulo como tal. Ahora, ¿cómo se codifica el estímulo? Bueno, aquí lo importante de saber es que tiene un código de línea marcada. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente es como si fuera una única línea que va desde el receptor hacia la corteza sensorial primaria. Ese código de línea significa que la información va a ascender únicamente por esa vía en específica y que no importa dónde se estimule la vía, a qué nivel, no va a importar. La sensación que se desencadena siempre va a ser la misma. En cuanto a la codificación de la intensidad, vamos a tener que se hace a través de dos códigos, el código de frecuencia y el código de población. El código de frecuencia lo que significa es que a mayor intensidad del estímulo, mayor amplitud de potencial receptor, porque va a haber una mayor frecuencia de potenciales de acción. ¿Qué ocurre? Que hay que recordar que si aplicamos un estímulo de mayor intensidad, lo que vamos a tener es que va a permitir generar un potencial de receptor de mayor amplitud, ¿ok? Si este potencial receptor es de mayor amplitud, tenemos que cuando llega al nivel de la zona iniciadora de espigas, tendrá mayor amplitud y se va a codificar una frecuencia mayor de potenciales de acción. Estos potenciales de acción se van a desplazar sin decaimiento hasta llegar al final de la neurona y por lo tanto se va a tener una mayor liberación de neurotransmisores. Y el código de población simplemente significa que al aumentar la intensidad del estímulo, aumenta también el número de receptores que se estimulan y se libera entonces una mayor cantidad también de neurotransmisor. Entonces se usan ambos métodos para codificar el estímulo simultáneamente. Luego, en cuanto a la duración del estímulo, vamos a tener que, si se aplica un estímulo más duradero y el potencial receptor generado es más largo, significa que la descarga de potenciales de acciones va a durar más tiempo también y por lo tanto al final se va a también liberar una mayor cantidad de neurotransmisor. Ahora, tenemos que hay dos tipos de receptores. Tenemos los receptores tónicos o de adaptación lenta y los receptores básicos o de adaptación rápida. Los receptores tónicos o de adaptación lenta son estos que vemos acá, que se observan los pulsos en la fibra porque ellas van a tener la capacidad de disparar siempre que se mantenga el estímulo sobre ese receptor. No importa la magnitud o la intensidad del estímulo. Mientras que los receptores básicos o de adaptación rápida son aquellos que van a disparar potenciales de acción únicamente si se modifica la intensidad del estímulo, ¿ok? Mientras el estímulo se mantenga en una intensidad constante, esa fibra no va a lograr responder. Y por eso se ve en esta gráfica cómo se marcan los potenciales, deja de descargar. O se marca, deja de descargar y se vuelve a marcar. Existen varios mecanismos que permiten explicar el hecho de que estas fibras fásicas se adapten y que no sigan respondiendo. El primero de ellos es la existencia de estructuras de filtrado, como ocurren en los corpúsculos de Pacini que se encuentran en la piel. Alrededor de ellos vamos a tener estructura que tiene forma de cebollita, que son láminas de tejido conectivo. Y esas láminas de tejido conectivo son como una estructura de filtrado que obviamente ayuda a, de alguna forma, filtrar la información que logra pasar a través del receptor. El segundo sería la degradación parcial de la molécula, debido a que si se estimula y se degrada, se estimula y se degrada, va a llegar un punto en el que la molécula receptora no va a lograr responder de la misma forma. Y tercero es la formación de alguna molécula reguladora intracelular en estas cascadas de segundos mensajeros que ya mencioné anteriormente. Esta molécula reguladora podría actuar sobre el receptor para que dejara de responder. Luego tenemos el concepto de campo receptor. El concepto de campo receptor es el área superficie receptora que al ser estimulada va a causar excitación o inhibición únicamente de una sola fibra aferente primaria. En este caso vemos el dibujo de la manito y como el área punteada alrededor de una fibra significa el campo receptor, que es importante entender que mientras más pequeño sea el campo receptor, mayor densidad de inervación va a tener. Y si tiene mayor densidad de inervación
Como tal, ese campo receptor significa que va a poder discriminar dos estímulos más fácilmente, ¿ok? Porque si son muy pequeños, la probabilidad de que un mismo estímulo caiga sobre dos receptores diferentes es muchísimo mayor. Entonces, tenemos que estos campos receptores van a variar de tamaño dependiendo de la superficie en donde se localicen. El ejemplo es que en la mano son sumamente pequeños y por eso se pueden discriminar estímulos muy fácilmente. Sin embargo, en la espalda, por ejemplo, los campos receptores son sumamente grandes y es muy difícil como tal discriminar dos estímulos entre sí. En cuanto a los receptores sensoriales del sistema somatosensorial, vamos a tener dos grandes grupos de terminaciones nerviosas. Tenemos las terminaciones nerviosas libres y las encapsuladas. Las libres, como su nombre lo dice, es donde el extremo del receptor no va a estar acompañado de ninguna estructura accesoria. Van a ser las encargadas de la nocicepción y de la sensibilidad térmica, mientras que las terminaciones nerviosas encapsuladas son aquellas que sí su extremo va a estar acompañado de lo que son estructuras nerviosas accesorias, como lo son, por ejemplo, las estructuras de colágeno que acompañan al corpúsculo de Pacini y van a ser las encargadas del tacto y de la propiocepción. Vamos a hablar un poco de lo que son los mecanorreceptores para iniciar esta parte, donde vamos a tener que los mecanorreceptores, como su nombre lo dice, son receptores mecánicos que van a mediar la modalidad del tacto y que se van a mantener silentes ante la ausencia de un estímulo. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que ellos se van a encontrar en la piel, pero que van a estar distribuidos en distintas, por decirlo, capas de la misma. Entonces vamos a tener que superficialmente tenemos lo que son las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel. Más profundamente en el tejido conectivo vamos a tener los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini. Aparte, vamos a tener que en ambos casos van a tener receptores de adaptación rápida y otros de adaptación lenta. Para eso está este cuadrito. Entonces, en el caso de la piel sin pelos, vamos a tener que superficialmente se encuentran los corpúsculos de Meissner y de Merkel. Los de Meissner, como terminan en R, son de adaptación rápida y como los de Merkel, como terminan en L, son de adaptación lenta. Y profundo vamos a tener Pacini y Ruffini. Pacini es rápido y Ruffini es lento. Yo luego hago, aquí les puse como que resaltadas las letricas, R de rápido, L de lento y aquí R va contrario a la R de rápido de Pacini. Y en la piel con pelo vamos a tener que tenemos los receptores de los folículos pilosos y los receptores de campo que se encuentran en las articulaciones. ¿Qué ocurre? Que ambas van a ser de adaptación rápida. Ahora, aquí en cuanto a la ubicación de los mecanorreceptores, vamos a tener que los que se encuentran superficialmente, que son Merkel y Meissner, van a tener campos receptores muy pequeñitos, lo que significa que su densidad de inervación es altísima y van a permitir una resolución espacial sumamente fina. Es decir, en la yema de los dedos, que es donde podemos decir que se encuentran en gran cantidad, van a discriminar siempre y cuando los estímulos caigan en campos receptores distintos, que es más probable que ocurra. Mientras que los que se encuentran más profundamente, que son Pacini y Ruffini, van a tener campos receptores muy grandes e irregulares que generalmente van a tener puntos calientes. Este punto caliente es donde la sensibilidad del receptor es máxima, ¿ok? Es decir, si tú estimulas justo en ese punto caliente, hay mayor frecuencia de disparos sobre este receptor. Estos van a ser los encargados de captar propiedades muchísimo más globales y detectan, por ejemplo, lo que serían desplazamientos en una amplia zona de la piel. Entonces, además, hay que recordar que los campos receptores varían dependiendo de la región del cuerpo de la que estemos hablando. Tenemos que, además, si se utilizan algunas áreas del cuerpo, ¿ok? Van a tener mayor representación cortical y densidad de inervación, que es la neuroplasticidad. Esa es la capacidad que tiene el sistema de modificar la densidad de inervación y por lo tanto la representación cortical, que es importante que tengan en cuenta este dibujito porque siempre lo colocan en los exámenes. Acá vamos a tener que este receptor 1 y este receptor 3, miren que se parece mucho el dibujo como tal, son receptores de adaptación rápida, que es lo que les había explicado anteriormente. ¿Por qué sabemos que es de adaptación rápida? Porque solo van a descargar, ¿ok? Cuando la intensidad del estímulo sea modificada. Mientras que el receptor de adaptación lenta, que es el tónico, siempre va a estar descargando cuando se aplica un estímulo sin importar la intensidad del mismo. Hablando un poquito de los termorreceptores, vamos a tener que son receptores térmicos que funcionan como neuronas sensoriales que modifican su frecuencia de disparo en función de la temperatura y que van a producir potenciales de acción continuamente. ¿Pero por qué? Porque básicamente no podemos estar en ningún ambiente que no tenga estimulación térmica.
Estos termorreceptores vamos a tener que son fibras que responden al frío y al calor y que van a tener una determinada frecuencia de potenciales de acción que puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se estimule. Estos receptores presentan un patrón de activación muy particular debido a que presentan un pico de actividad a una temperatura dada. Que es importante saber que los termorreceptores, ¿ok? Necesitan de una comparación constante a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Porque la codificación de la temperatura de la piel requiere de la comparación de cada uno de los termorreceptores que están distribuidos a lo largo del cuerpo como tal. Entonces vamos a tener que tenemos termorreceptores tanto para el calor como termorreceptores para el frío. Los receptores para el calor tienen una frecuencia determinada a 30 grados y en la medida que la temperatura corporal aumenta, pues aumenta su frecuencia de disparo. Esto es lo que hace referencia al código de frecuencia. Mientras que los termorreceptores para el frío, al disminuir la temperatura, ese es su estímulo y entonces aumenta el estímulo como tal y por lo tanto la frecuencia de disparo. Ahora, ¿cómo tiene uno la capacidad de saber qué está descargando? ¿Ok? Entonces vamos a tener que va a depender del periodo refractario absoluto en el cual la fibra no es capaz de producir potenciales de acción. ¿Ok? Considerando que un termorreceptor para, por ejemplo, el frío va a tener una frecuencia de disparo en 20 o 30 grados, siempre lo que va a leer el cerebro es una frecuencia en hertz. En este caso, vamos a decir que son 5 hertz, ¿ok? Entonces, esa es la información que le llega al cerebro. La única forma que tiene el cerebro de poder decir, ah, no, esta es la temperatura, es comparando la actividad de cada uno de los termorreceptores, ¿ok? Y manden esta información. Estas termorreceptores van a ser fibras de adaptación rápida y por lo tanto se dice que son muchísimo más sensibles a los cambios de temperatura que a una propia temperatura constante. Ahora, si la temperatura aumenta mucho o disminuye demasiado, estamos frente a un estímulo que se considera peligroso e incluso doloroso. Y por lo tanto, se puede decir que los termorreceptores a su vez pueden ser nociceptores por esta razón y quimiorreceptores porque también pueden ser estimulados por ejemplo, el mentol. ¿Ok? Luego tenemos los nociceptores, que como sabemos son receptores que van a responder a estímulos dolorosos, ¿ok? Estímulos que lesionen los tejidos. Ellos van a responder directamente a estímulos nocivos e indirectamente a sustancias que son producidas en las lesiones como tal, sobre todo en la piel. Entonces vamos a tener tres clases. Los receptores mecánicos, que son los nociceptores mecánicos como tal, que se van a activar con un estímulo táctil muy intenso, que a menudo produce una asociación dolorosa. Luego están los térmicos, que son estimulados por temperaturas extremas, así como por fuertes, muy fuertes estímulos mecánicos. Los nociceptores térmicos son para el calor y se van a estimular a más de 45 grados centígrados, mientras que los nociceptores térmicos, pero para el frío, se van a estimular por debajo de 5 grados centígrados. Y por último tenemos los polimodales, que son los más numerosos, que van a responder a diferentes estímulos, tanto mecánicos como térmicos como químicos y la activación va a producir sensación de dolor lento y candente. Luego tenemos la propiocepción, que está percibida por los propioceptores. Como sabemos, la propiocepción corresponde a la sensibilidad postural y al movimiento de las propias extremidades. Entonces tenemos dos modalidades, la sensibilidad postural estacionaria y la senestesia, que es la sensibilidad al movimiento de las extremidades. Para esto vamos a tener que existentes tipos de mecanorreceptores en este sistema, que son el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores de la cápsula articular. El receptor del uso muscular lo van a ver un poco más en motor, que son situados en los músculos y que se van a estimular por el estiramiento del músculo, ¿ok? Luego está el órgano tendinoso de Golgi, que se ubica en los tendones y que captan la fuerza contráctil que es ejercida por algún grupo de músculos. Y por último están los receptores localizados en la cápsula articular, que captan si la articulación está flexionada o extendida. En cuanto a las fibras aferentes primarias, vamos a tener que se van a dividir en cuatro tipos de fibras dependiendo de su calibre y su mielinización. Tenemos distintas fibras que van a estar, las A van a estar mielinizadas y las C son amielínicas. Aquí en este cuadrito podemos ver que las A alfa, las A beta y las A delta van a tener mielina y van a depender de su calibre, ¿ok? Van a ir en descenso. Mientras que las A delta y las C van a estar encargadas de la termalgesia, las A alfa y las A beta van a estar relacionadas con mecanorreceptores. Esto es muy importante, lo que sepan es que las fibras C van a ser fibras amielínicas, por lo tanto, obviamente va a tardar muchísimo más en conducir la información. Luego, en cuanto a los dermatomas, es importante saber el concepto
porque es muy útil en clínica. Entonces tenemos que es un área de piel que va a estar inervada por una sola raíz dorsal. En general van a seguir un patrón muy regular en el cuerpo, como lo vemos en las imágenes, pero es mucho más fácil que se observen en el individuo en posición cuadrúpeda, ¿ok? Los mapas en general de los dermatomas no solo funcionan para el cuerpo como tal, sino que también vamos a tener un dermatoma en la cara, que tiene que ver con las ramas del nervio trigémino. Tenemos en azul la rama oftálmica, en naranja la rama maxilar y en verde la rama mandibular. Son muy útiles y muy importantes para localizar una lesión a nivel de la médula espinal. Ahora lo más importante de este tema, que son las vías de ascenso de información, que son las vías somatosensoriales, mediante las cuales va a ascender la información somática. Tenemos dos grandes sistemas, que son el sistema de las columnas dorsales y el lemnisco medio, y el sistema anterolateral o espinotalámico. El sistema de las columnas dorsales o lemnisco medio va a transportar información relacionada con la sensibilidad epiclítica, es decir, tacto fino, vibración y posición, y que va a tener dos relevos, uno en el bulbo, que es donde decusa, y uno en el tálamo. Y luego está el sistema anterolateral o espinotalámico, que tiene que ver con la sensibilidad protopática y transporta dolor, temperatura y tacto grueso. También tiene dos relevos, uno en la médula y uno en el tálamo. Y en la médula es donde él va a decusar. Aquí hablando un poco más de lo que serían las columnas dorsales y el hemisco medio, vamos a explicar. Vamos a tener que la información llega de la periferia a la fibra aferente primaria, que es esta que está acá. Esta fibra aferente primaria lo que va a hacer es que ingresa en la médula espinal, pero acá no va a ser sinapsis, sino que ella asciende directamente por las columnas dorsales hasta el bulbo, que es la estructura verde que no puedo señalar ahorita. Ok, esta estructura verde que está acá. En el bulbo hace la primera sinapsis y la neurona de segundo orden es la que se va a encargar de decusar contralateral. Esa neurona de segundo orden se denomina lemnisco medio, el paquete de fibras como tal, y asciende hasta el tálamo donde hace la segunda sinapsis, de la cual sale la neurona de tercer orden que llega a la corteza somatosensorial primaria. Importante, se los dejé aquí en azulito y les puse recordar que decusa en el bulbo la neurona de segundo orden. Luego aquí tenemos lo que sería el dibujo del sistema anterolateral espinotalámico, que también la información penetra a nivel de lo que sería la neurona de primer orden, llega a la médula espinal, aquí se establece una sinapsis, sale la neurona de segundo orden, ella decusa contralateral, asciende por la columna anterolateral, llega al tálamo que está acá, hace la segunda sinapsis y sale la neurona de tercer orden como tal hasta la que sería la fibra, perdón, la corteza somatosensorial. Y se los dejé aquí también, que decusan la médula, la neurona de segundo orden. Luego está el sistema trigeminotalámico, que es para la información de la cara, donde los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas van a estar en el ganglio del trigémino, ¿ok? Que tiene una prolongación que va hacia la cara y otra que va al sistema nervioso central. Ella va a tener un relevo en el núcleo principal sensorial del trigémino, de allí sale la neurona de segundo orden, decusa contralateral y llega al tálamo. Y del tálamo a la corteza, o sea, sigue el mismo esquema como tal. Luego, para el estudio, es importante que lo entiendan, es el síndrome de Brown-Séquard o el síndrome de hemisección medular. ¿Ok? Vamos a tener que, aquí se los resumí bastante, esta es la foto, todo lo que decuse superior a la lesión o supramedular va a sufrir daño ipsilateral, es decir, del mismo lado. ¿Qué se va a afectar entonces? Las columnas dorsales y el menisco medio, perdiendo lo que sería la propiocepción, el tacto fino y la vibración, y el tracto córtico espinal lateral, que lleva información motora y todo lo que decuse en la médula espinal sufrirá daño contralateral, que se va a ver afectado entonces el sistema anterolateral espinotalámico que transporta termoalgesia y tacto grueso. En cuanto a las vías ascendentes centrales de las sensaciones somáticas, vamos a tener varias cosas importantes. La primera es que todas las vías ascendentes van a poseer una organización somatotópica, es decir, va a haber una represión topográfica del cuerpo a distintos niveles y que esa organización se va a conservar hasta la corteza como tal. Todas las vías van a proyectar al tálamo, pero lo hacen en núcleos específicos. Y que la disposición de la organización somatotópica en la corteza cerebral se denomina homúnculo, que es la imagen que observamos allí. Ahora, los mapas somatotópicos no son fijos y pueden modificarse con la experiencia dependiendo de qué es lo que más se utilice, que es lo que se denomina plasticidad o neuroplasticidad. Entonces tenemos la corteza sensorial primaria y las cortezas de asociación. En cuanto a la corteza sensorial primaria, vamos a tener que corresponde a la circunvolución postcentral y que va a contener cuatro áreas citoestructurales, que son las áreas de Brodmann 1, la 2, la 3A y la 3B. A estas cortezas somatosensoriales primarias va a llegar la información contralateral que proviene del tálamo. Entonces vamos a tener dos vías. Del tálamo llega la corteza 3A con una colateral a la corteza 2 y se encarga de
la propiocepción. Al tálamo llega la información, de allí pasa a la corteza 3B con una colateral a la corteza 1 y se encarga del tacto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que el área 1 y 2 de Brodmann van a recibir directamente del tálamo y del área 3, ¿ok? Porque reciben las colaterales. ¿Qué ocurre? Que la información de estas áreas somatosensoriales primarias va a llegar fragmentada. ¿Pero por qué razón? Bueno, va a llegar por tres razones importantes. Una es que muchísimos objetos van a ser mucho más grandes que los campos receptores que son capaces de estimular. Dos, se estimulan gran cantidad de fibras sensoriales y cada una de ellas solo entra en contacto con una pequeña porción del objeto. Y tres, cada fibra estimulada transporta la información por vías paralelas hasta la corteza. Luego, por último, tenemos las cortezas de asociación, que básicamente son las cortezas que se van a encargar de reconstruir el objeto, ¿ok? Con la información que se tiene de las cortezas somatosensoriales primarias, pero que también se asocia a otros estímulos. Entonces, las cortezas de asociación van a ser las cortezas que tienen que ver con la corteza parietal posterior, que va a contener dos áreas, la 5 y la 7 de Brodmann, ¿ok? Son importantes, como lo dije, para reconstruir y para generar una percepción coherente y asociarlo también a aspectos emocionales y para poderlo almacenar en la memoria. Entonces, el área 5 es el área de asociación unimodal y el área 7 es el área de asociación multimodal, es decir, es la de mayor jerarquía. Esta parte de las cortezas la van a entender un poquito mejor en motor, ¿ok? Pero es bastante importante que sobre todo hagan énfasis en cómo asciende la información, es decir, en las vías de ascenso somatosensoriales. Lo preguntan muchísimo, preguntan también el balance card, es importante que se lo aprendan. Y bueno, muchachos, estoy a la orden para cualquier pregunta, me pueden escribir por WhatsApp o, bueno, cualquier duda, estoy a la orden. Gracias.